Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es genial tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a fascinar, sobre todo si son fans de las producciones turcas y de las historias que nos llegan al corazón. El título de hoy es bastante impactante: Mert Ramazan Demir, lo que siente por Afra te dejará sin palabras. Y sí, vamos a desgranar precisamente eso, la conexión, la química y sobre todo, lo que parece ser el sentir profundo de Mert Ramazan Demir hacia su CEO protagonista, Afra Saracoglu. Sé que muchos de ustedes están siguiendo de cerca sus proyectos, y no es para menos. La forma en que interactúan en pantalla, la intensidad de sus miradas, las emociones que transmiten, todo ello ha generado una oleada de especulaciones y, sobre todo, de esperanzas entre los fans. ¿Es simple actuación? ¿Hay algo más detrás de esas miradas cómplices? Hoy vamos a intentar responder a esas preguntas, basándonos en declaraciones, momentos clave y, por supuesto, en la opinión de la propia audiencia que los ha visto triunfar juntos. Pero antes de empezar a analizar a fondo esta posible conexión, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante y entretenido. Ya saben, activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando. Y ahora sí, entremos de lleno en materia. Cuando hablamos de Mert Ramazan Demir y Afra Saracoglu, inevitablemente pensamos en Yalan, o el Ruiseñor como se le conoce en muchos lugares. Esta serie ha sido un auténtico fenómeno, y gran parte de su éxito se debe, sin duda, a la química innegable entre sus protagonistas. Desde el primer momento, los espectadores se volcaron con la pareja formada por Ferit y Seyran. Vimos una conexión que trascendía la pantalla, una forma de mirarse, de tocarse, de responderse que hacía que todos suspiráramos. Mert Ramazan Demir ha demostrado ser un actor con una gran capacidad para transmitir emociones. Su interpretación de Ferit Koran, un personaje complejo y lleno de matices, ha sido aplaudida por la crítica y adorada por el público. Y en cada escena que comparte con Afra, vemos cómo se complementan a la perfección. Es como si se entendieran sin necesidad de palabras, como si hubiera una energía especial fluyendo entre ellos. Pero, ¿qué es lo que realmente siente Mert por Afra? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación, de las señales y de las declaraciones que a veces pueden decir mucho y otras veces dejarte con más dudas que certezas. En múltiples ocasiones, Mert ha hablado sobre Afra en entrevistas, y siempre con un tono de admiración y respeto. Ha elogiado su profesionalismo, su talento y su dedicación al papel. Ha destacado cómo ella le ayuda a él a dar lo mejor de sí mismo en cada escena. Por ejemplo, recuerdo una entrevista donde Mert mencionó que trabajar con Afra es una bendición. Dijo que ella es una compañera increíblemente talentosa y que la energía que comparten en el set es algo muy especial. Palabras como esas, aunque profesionales, resuenan con fuerza entre los fans, quienes buscan cualquier indicio de que esa conexión en pantalla pueda ser algo más en la vida real. Y no podemos ignorar las interacciones fuera del set. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, los momentos compartidos en eventos, aunque sean eventos de trabajo, la forma en que se miran, las sonrisas que comparten, las bromas internas que parecen tener, todo alimenta la imaginación de los seguidores. A veces un simple me gusta de Mert a una foto de Afra, o un comentario cariñoso, puede desatar un torbellino de especulaciones. Hemos visto cómo en muchas ocasiones se les ha preguntado directamente sobre su relación. Y sus respuestas, si bien cautelosas, a menudo dejan la puerta abierta. Generalmente ambos actores insisten en que son grandes amigos y compañeros de trabajo, y que la fuerte química en pantalla se debe a su profesionalismo y a la buena relación que han construido. Y eso, por supuesto, es válido. La amistad y el respeto profesional pueden ser la base de una química explosiva en la actuación. Sin embargo, la intensidad de la reacción del público es tal que, para muchos, esa explicación se queda corta. Las redes sociales son un hervidero de comentarios y teorías. Los fans analizan cada detalle, la forma en que Mert mira a Afra cuando ella está hablando, cómo se ríen juntos, los gestos que hacen. Y en esos detalles, muchos ven una conexión que va más allá de la amistad. Y aquí es donde entra la parte que les dejará sin palabras, según nuestro título.
Hay momentos, y estoy seguro de que muchos de ustedes los han recordado al leer el título, en los que Mert parece estar completamente cautivado por Afra. No se trata solo de una mirada profesional, sino de una mirada que transmite admiración, ternura, quizás incluso algo de enamoramiento. Es como si en esos instantes, las cámaras dejaran de existir para él y solo existiera Afra. Hemos visto entrevistas donde Mert se pone nervioso al hablar de ella, donde tartamudea un poco o donde se le ilumina la mirada de una forma particular. ¿Es timidez? ¿Es la presión de las cámaras? ¿O es la manifestación de sentimientos más profundos que intenta mantener bajo control? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Y precisamente esa ambigüedad es lo que hace que la historia sea tan fascinante. Los fans de Yalan no solo disfrutan de la trama, sino también de la expectativa de que esta pareja pueda cruzar la línea de la ficción a la realidad. Y Mert, con su carisma y sus gestos, a menudo parece alimentar esa esperanza. Sus declaraciones sobre lo mucho que admira a Afra, sobre lo cómoda que se siente trabajando con ella, son precisamente los ingredientes que el público busca para alimentar sus teorías. Y es que seamos honestos, cuando dos actores tienen una conexión tan palpable en pantalla, es natural que el público se ilusione con la idea de que esa magia pueda continuar fuera de los focos. La forma en que Mert Ramazan Demir se expresa sobre Afra Saracoglu, las miradas que intercambian, los momentos de complicidad, todo apunta a una relación muy especial. Ya sea que se trate de una amistad profunda, una admiración profesional llevada al extremo o, quién sabe, el inicio de algo más, lo que está claro es que hay un vínculo muy fuerte entre ellos. Y lo que más impacta, lo que realmente te deja sin palabras, es la autenticidad que Mert parece proyectar cuando habla o actúa con Afra. No parece forzado, no parece actuado. Hay una naturalidad, una vulnerabilidad que desarma. Es como si vieras a alguien genuinamente afectado por la presencia de otra persona. Y para los espectadores, esto es oro puro. Porque nos hace sentir parte de esa conexión, nos hace creer en la historia que nos están contando. Además, no olvidemos el impacto cultural que esta pareja tiene. Han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Y esa conexión que sentimos nosotros como audiencia, es precisamente lo que los impulsa a seguir trabajando juntos, a seguir dándonos momentos inolvidables. La forma en que Mert Ramazan Demir se relaciona con Afra en público y en privado, aunque sea de forma pública y controlada, es un reflejo de la conexión que ha logrado forjar. Y si hablamos de momentos que dejan sin palabras, piensen en esas escenas de reconciliación en la serie, donde la tensión es palpable y las miradas lo dicen todo. La forma en que Mert interpreta esa mezcla de frustración, anhelo y amor por Afra es simplemente magistral. Y la respuesta de Afra, esa vulnerabilidad y fuerza que proyecta, completan un cuadro que te atrapa y te hace vivir cada segundo. Son esos instantes los que alimentan el debate, ¿esto es solo actuación o hay algo más profundo? La verdad es que Mert Ramazan Demir, a través de sus palabras y sus acciones, ha logrado crear un aura de misterio y fascinación alrededor de su relación con Afra. Y eso en el mundo del espectáculo, es un arma de doble filo. Por un lado genera un gran interés y mantiene a la audiencia enganchada. Por otro lado puede generar presiones y expectativas difíciles de manejar. Pero si miramos las entrevistas, las reacciones de Mert ante preguntas sobre Afra, vemos un patrón. Siempre habla con respeto, admiración y un cariño evidente. Ha mencionado en varias ocasiones que Afra es una de las personas con las que más fácil le resulta trabajar, que conectan a un nivel profundo y que se entienden muy bien. Y esa conexión, amigos, es lo que se traduce en esa química tan potente en pantalla. Así que, ¿qué siente Mert Ramazan Demir por Afra? La respuesta definitiva probablemente solo la tengan ellos dos. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que siente una profunda admiración, un gran respeto y una conexión profesional y humana que ha cautivado a millones. Y si esa conexión, esa energía que comparten, se traduce en gestos y miradas que nos dejan sin palabras, pues bienvenido sea. Porque es esa magia la que hace que series como Yalan sean un éxito rotundo y nos mantengan pegados a la pantalla, soñando y esperando. En resumen, hemos explorado la fascinante dinámica entre Mert Ramazan Demir y Afra Saracoglu. Hemos analizado cómo su química en pantalla, lejos de ser solo actuación, parece estar cimentada en una profunda admiración, respeto y una conexión humana que se manifiesta en gestos y miradas que conmueven a la audiencia. Desde las declaraciones de Mert, sus elogios hacia el talento de Afra,
hasta los momentos de complicidad que se perciben fuera de las cámaras, todo sugiere una relación especial. Si bien la naturaleza exacta de sus sentimientos permanece en el ámbito de lo personal, la intensidad con la que el público percibe esta conexión es innegable, y son precisamente esos momentos que nos dejan sin palabras los que alimentan la magia y el encanto de esta dupla que ha conquistado corazones a nivel mundial. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado desgranando esta historia tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la conexión entre Mert Ramazan-Demir y Afra Arakolu? ¿Creen que es solo una gran amistad y profesionalismo, o hay algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de la serie, para que todos podamos comentar y disfrutar juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Activen la campanita. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.